la asfixia, ¿no? ¿Y quién estudia la asfixia? Existe dentro de la medicina legal una rama que se denomina la asfixiología, y la asfixiología nos va a clasificar todos estos fenómenos en 4 grandes tipos de asfixia: la sofocación, la sumersión, el ahorcamiento y el estrangulamiento, ¿sí? Cuando hablamos de asfixia, ¿a qué nos referimos? A un fenómeno en el cual los tejidos no tienen el suficiente aporte de oxígeno, ¿ya? O tienen poco oxígeno o simplemente no lo tienen. ¿Qué mecanismos existen de asfixia? Vamos a encontrar 4, ¿sí? Vamos a encontrar la anoxia anóxica, que es la más frecuente, y sucede, y es la verdadera asfixia, ¿no? Cuando hay poca concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un problema en la vía aérea, ¿no? No hay oxígeno porque hay una obstrucción en la vía aérea que no permite que el oxígeno ingrese a la sangre. Ya esa es la anoxia anóxica. Luego existe la anoxia anémica. Aquí puede haber oxígeno, pero el tema es que existen otros gases, por ejemplo el monóxido de carbono, que lo que hace es desplazar al oxígeno de sus sitios de unión a la hemoglobina, y por lo tanto el oxígeno no llega a los tejidos. Esa es la anoxia anémica. 3, tenemos la anoxia histotóxica. La anoxia histotóxica se va a generar por intoxicaciones. Por ejemplo, en el caso de cianuro. En estos casos que tenemos, que el cianuro se mete dentro de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria y el oxígeno no llega a ingresar y no cumple su función de donación de electrones, ¿no? Entonces, este mecanismo de asfixia se denomina anoxia histotóxica. Y finalmente, la anoxia circulatoria se da en los casos de shock hipovolémico. ¿Ya? Esto es en shock hipovolémico. Ya está. Esos son los mecanismos, no te olvides. Ahora, cuando hablamos de los tipos de asfixia, tenemos estos 4 tipos de asfixia, ¿no? La sofocación, la sumersión, el ahorcamiento y el estrangulamiento. En estos 4 casos vamos a encontrar un conjunto de signos que la mayoría son comunes a los tipos de asfixia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en general en cualquier asfixia? Vamos a encontrar congestión a nivel encefálico, pero esta congestión es mayor en aquellos casos, por ejemplo, de ahorcamiento y estrangulamiento. Después vamos a encontrar petequias, ¿sí? Petequias a nivel pleural, a nivel de pericardio. Petequias y equimosis. Estas además tienen un nombre, ¿no? Tienen un epónimo. Se les va a conocer, en el caso de las que se han generado sobre pleuro y pericardio, como las manchas de Tardieu. Y es un caso aparte lo que ocurre a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, cuando la persona ha fallecido por sumersión, es decir, ahogada, se generan unas manchas denominadas las manchas de Paltauff, que también son una variante, ¿no?, de equimosis, pero solamente se producen en el ahogado. En cambio, en los otros tipos de asfixia, tanto en pulmón como, es decir, en pleura como en pericardio, vamos a encontrar las manchas de Tardieu. A nivel hepático, vamos a encontrar el hígado asfíctico, ¿no?, que es un signo común a estos 4 tipos de asfixia. A nivel esplénico podemos encontrar hemorragias, macro, microhemorragias, porque hay un consumo de los factores de coagulación. Vamos a encontrar un consumo, y eso además contribuye al otro signo, que es el signo de sangre fluida, que se suma también a la hipercapnia. O sea, la hipercapnia disminuye la velocidad. Sumado a ello, que tenemos consumo de factores de coagulación. Y eso pues disminuye la viscosidad de la sangre y genera este signo llamado el signo de sangre fluida. Y respecto a tiroides, en la mayoría de las asfixias no hay daños a nivel de tiroides, pero en un 30% vamos a encontrar lesión a nivel tiroideo, en especial, ¿en qué casos? En los casos de estrangulamiento, ¿sí? Ya está. En el estrangulamiento hay lesión tiroidea, no lo olviden. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la sumersión. La sumersión se refiere al tipo de asfixia que se genera
por el ingreso del agua a la vía aérea, ¿no? Puede ser agua de tipo dulce, salada, o sea, puede ser sumersión en río, mar, piscina, etc. Y tiene las siguientes etapas, ¿no? En la sumersión vamos a encontrar 5 etapas. La primera se denomina la sumersión, la fase de inspiración máxima, como ustedes la ven acá, que sucede antes de que la persona quede totalmente sumergida debajo del líquido. Luego 2 viene la etapa de apnea voluntaria, es decir, el tiempo que la persona puede aguantar la respiración, y es variable, ¿no? Eso va a depender del entrenamiento que tenga, entre otras cosas. La tercera etapa es la inspiración refleja, ¿no? Una vez que la persona ya no puede seguir en apnea por más tiempo, viene el reflejo de la respiración, y es en ese momento que el agua entra a la vía aérea, ¿no? Cuando ya ingresó el agua a la vía aérea, pues viene la cuarta etapa, que corresponde a las convulsiones, y finalmente la muerte. ¿Qué nos interesa en sumersión? ¿Qué nos han preguntado alguna vez? Los signos, ¿no? Entonces, hay algunos signos que nos indican que efectivamente ese cadáver es de alguien que ha fallecido bajo el mecanismo de sumersión, y no es el cadáver de alguien que ha sido arrojado al agua luego de su fallecimiento. A esos signos que nos indican que efectivamente el mecanismo de fallecimiento ha sido por asfixia tipo sumersión, se les conoce como signos vitales o signos con reacción vital, y tenemos estos dos, ¿no? ¿Cuáles son? El hongo de espuma nasal, que es este de aquí, que ustedes ven, que se genera por la unión del agua con el aire que hay en la vía respiratoria, más las proteínas, surfactante, etc. Toda esa mezcla genera esta formación, ¿no? El hongo nasal de espuma blanca. Y número 2, las hemorragias, que vamos a encontrar a diferente nivel, ¿no? A nivel de oído medio, a nivel de mastoides, de etmoides. Estos signos me indican que el tipo de asfixia fue sumersión. Sin embargo, existen otros signos, ¿ya?, que van a ser comunes incluso a aquellos cadáveres que luego de su fallecimiento han sido sumergidos, ¿no?, en agua. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pileoerección, maceración de palmas y plantas, esto se conoce como los manos y pies de la bandera, y congestión, ¿no? Congestión visceral, porque la congestión es compartida a otros tipos de asfixia también, no es exclusiva de la sumersión. No olviden que en pulmón vamos a encontrar una variante en cuanto a petequias pleurales, que son las manchas de Paltauff. A continuación veremos las diferencias entre los tipos de asfixia por ahorcadura versus el estrangulamiento. Ya está. Entonces, aquí lo que hay que hacer es comparar el surco que se genera sobre la piel por los lazos que se utilizan, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Este es un caso de estrangulamiento, ¿no? Y este es un caso de ahorcadura. Ya está. ¿Cómo es el surco que genera? ¿Cómo es el surco que se genera en la ahorcadura? A ver, veamos. En la ahorcadura, que está acá al lado derecho, el surco es hacia arriba, ¿no? Porque el lazo es oblicuo. El surco es hacia arriba, es ascendente hacia el nudo. En cambio, en la estrangulación, el surco es de tipo horizontal, como ustedes lo ven acá, ¿no? Ya está. El surco es tipo horizontal. Recuerden que cuando hablamos de estrangulamiento, generalmente esto ha tenido una intención de tipo homicida. En cambio, la ahorcadura es de tipo suicida, ¿no? Y ahí va a haber algunas diferencias que ahorita vamos a revisar. La profundidad. En el caso de la ahorcadura es más profundo, ¿sí? Y especialmente es más profundo en la zona opuesta al nudo, ¿no? El nudo está en la parte posterior, entonces la zona más profunda es en la zona anterior. En cambio, en la estrangulación no es tan profundo, ¿no? Número 1, y 2, que es uniforme, ¿no?, en todo el contorno. ¿Y por qué se da esto? Porque en el caso de la ahorcadura es más profundo debido a que el lazo que tenemos aquí tiene que soportar todo el peso del cadáver. En cambio, en la estrangulación no se necesita tanta fuerza para ocluir la vía aérea de otra persona, ¿sí? No necesitas el peso de 60, 70, 80 kilos para ocluir su vía aérea, ¿no?
Basta con una fuerza de unos 15 kilos aproximadamente para ocluir una vía aérea. Por lo tanto, no es tan profundo el lazo, el surco que se genera por el lazo, pero sí es más uniforme. En cuanto a la continuidad, en el ahorcado vamos a tener interrupción del nudo. Esto le vamos a denominar surco incompleto. ¿Ya? Tiene un surco de tipo incompleto. En cambio, en el estrangulado existe la posibilidad de que el surco sea en toda la circunferencia del cuello, por lo tanto tengo un surco de tipo completo. En la ahorcadura es un solo surco, en cambio en la estrangulación pueden haber múltiples surcos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay lucha por parte de la víctima, entonces si hay lucha se pueden generar múltiples surcos o lesiones a nivel del cuello. ¿Sí? En el caso del ahorcado, el surco es encima del tiroides, del cartílago tiroides, en cambio en el estrangulado es al mismo nivel o debajo. Por eso se produce la lesión, ¿no?, de la glándula. Y finalmente, ¿cómo es el surco? En el caso del ahorcado es de tipo apergaminado. Eso se le conoce como signo de Paré. ¿Ya? Paré, sin D. Es apergaminado. ¿Eso qué quiere decir? Que como el cadáver está suspendido por en un número determinado de horas, ese lazo sigue generando fricción en el cuello, en la piel. Pero como ya es un cadáver, entonces genera ese apergaminamiento. Entonces el apergaminamiento es del cadáver, ¿no? Si estuviera vivo, pues sería excoriación. En cambio, en el estrangulado no vamos a encontrar eso, ¿no? Vamos a encontrar más bien un aspecto blando en el fondo del surco. ¿Ya? Otros signos adicionales, en el caso de ahorcadura, podemos encontrar priapismo, ¿no?, cuando hablamos de varones, ¿no? Un signo adicional. Ya está. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de delitos contra la libertad sexual y aborto. ¿Cuáles son los delitos contra la libertad sexual? Son tres, ¿no? Delito de seducción, de tocamientos indebidos y de violación. Veamos. Entonces, en cuanto al delito de violación, tiene un manejo ya establecido por el MINSA, ¿sí?, que incluso alguna vez ha sido motivo de pregunta. Y la estrategia para enfrentar estos casos corresponde a la estrategia que tiene un acrónimo denominada AVISAS. No hay que confundir con el AVISAS de la carga de enfermedad, ¿no?, sino que esta es la estrategia que se va a seguir en estos tipos de delito contra la libertad sexual. ¿Y este acrónimo qué significa? La A es la primera acción que tiene que hacer cualquier personal de salud que toma contacto con la víctima, que corresponde al acompañamiento, ¿no?, a darle la confianza, etc. Luego viene la V, que corresponde a la valoración. Y en la valoración, aquí hay dos partes, ¿no? Una es la valoración física y otra es la valoración mental. En la valoración física, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el examen, ¿no?, el examen físico de la víctima. Entonces el examen físico requiere también algunas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Uno, idealmente que tengamos dos médicos al momento de realizar la valoración, más un personal femenino, ¿no?, que puede ser una enfermera u una obstetriz. Es lo ideal, ¿no? Luego, que hay un consentimiento informado, escrito. 3, puede estar un familiar conjuntamente con la víctima si es que así lo solicita, ¿no? Y por último, las áreas sobre las cuales se va a hacer esta valoración física se clasifican, ¿no?, en áreas genitales, paragenitales y extragenitales, ¿no? Las áreas genitales incluyen, pues, la región anal, ¿sí?, más los genitales femeninos externos. Ya está. Toda la región vulvar, incluso la evaluación del himen, también se tiene que describir si hay lesiones o no. Luego se hace el examen del área paragenital, que va a incluir la zona del pubis, muslos más glúteos, ¿no? Y el área extragenital, que incluye todo lo demás, incluido las mamas, ¿no?, las mamas y el cuerpo. Eso corresponde a la valoración física. Se hace una valoración mental también,
y lo más importante y lo que alguna vez ya nos han preguntado es respecto a la intervención. Entonces, la intervención tiene que ser en el primer contacto cuando la víctima acude al establecimiento de salud a buscar ayuda, ¿sí? Y la intervención que implica la realización de pruebas y la realización de profilaxis. Entonces, las pruebas que incluyen para los siguientes agentes, para hepatitis B, para VIH, se hace un cultivo de secreción de cervix, ¿sí? Para evaluar Neisseria gonorrhoeae, y también se hace la prueba de embarazo, ¿no? Beta-HCG. Y para cada uno de ellos se ofrece una profilaxis, ¿no? En caso de hepatitis, dependiendo, ¿no? Si está vacunado o no, se ofrece la inmunización. En VIH se ofrece profilaxis. Para Neisseria gonorrhoeae, ceftriaxona. Y para beta-HCG, o mejor dicho, con la prueba de beta-HCG además se administra la anticoncepción oral de emergencia. Estos kits, o mejor dicho, este conjunto de profilaxis, deben estar de forma obligatoria en todos los establecimientos de salud, ¿sí? Existe una norma técnica que todo establecimiento debe tener estas profilaxis. Ahora, va a depender del nivel también del establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque entre el nivel 1.1 al nivel 1.3 voy a tener todo excepto la profilaxis para VIH. Pero desde el 1.4 en adelante, o sea, nivel 2, nivel 3, debo de incluir la profilaxis para VIH. ¿Ya? Todo esto debe administrarse a la víctima, tanto las pruebas como las profilaxis. El siguiente paso en la estrategia es el seguimiento. ¿Ya? El seguimiento. Luego el acceso a la justicia, hay que garantizar y asesorar a la víctima. Y por último, hacer un plan de seguridad. ¿Para qué? Para que la víctima no regrese al mismo lugar o con las mismas condiciones que podrían generar una segunda agresión. Esta es la técnica VISAS planteada por el MINSA. Ahora vamos con el otro tema que va de la mano, que es el aborto. Entonces, el Código Penal va a definir algunos términos relacionados con el aborto y además va a generar algunas penas dependiendo de este tipo de aborto, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que define el Código Penal? Pues el Código Penal nos habla del autoaborto cuando la gestante, ¿sí?, es la que, sin ayuda de nadie más, genera la pérdida, ¿sí? Ya está. Luego viene el aborto consentido. El aborto consentido se refiere a la solicitud o la intervención de alguien más en el proceso del aborto. Luego viene el aborto sin consentimiento, cuando la intervención de esta persona se genera sin la autorización de la madre. Luego viene la circunstancia agravante de la pena por la calidad del sujeto. Aquí ¿quién va a entrar? Los profesionales de la salud. En estos casos tenemos pues la intervención de médicos, enfermeras, obstetrices, etc. El Código Penal nos dice que además de la pena, de la sanción que corresponde por realizar un aborto, a eso se le añade como agravante ser profesional de la salud y además implica también la pérdida de la capacidad para ejercer la profesión. El aborto preterintencional, ¿a qué se refiere? A un aborto generado sin intención. Es típico en los casos de violencia familiar. Entonces, en los casos de violencia familiar, producto de esa violencia, se puede generar una pérdida. Pero si esa pérdida, o mejor dicho, la intención de las lesiones no eran contra la gestación, entonces se habla de aborto preterintencional, ¿no? Ya está. Aborto terapéutico es el único que está permitido en el país, ¿ya? Y es cuando la vida de la madre está en riesgo. Es el único que se puede realizar. Y además existe un protocolo, ¿no? El aborto terapéutico no significa que digo, bueno, la vida de la madre está en riesgo y practico el aborto. No, existe todo un protocolo, una guía técnica para realizar y unas indicaciones específicas que ahora vamos a revisar. El aborto sentimental y eugenésico es justamente el que ocurre en los casos de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Cuando hay aborto por violación,
A eso se le denomina aborto sentimental y también está penado dentro del Código Civil, ¿no? Y el aborto eugenésico es cuando conozco que el producto tiene algún tipo de alteración, malformación, trisomía, etc. Y por ello decido terminar con la gestación. También están contemplados dentro del código con penas, ¿no? Tanto el sentimental como eugenésico. Y el código nos dice que el concebido es sujeto de derecho. Por eso se sanciona cualquier daño que se le realice. Porque se parte de ese principio, ¿no? Que el concebido es sujeto de derecho. Ahora, lo único que está permitido es el aborto terapéutico. ¿Cuáles son las indicaciones para realizarlas? Son estas 10 indicaciones. ¿Cuáles son? Embarazo ectópico, ya está. Obviamente, ¿no? Hay que interrumpir la gestación. En molas, también hay que interrumpir la gestación. En hiperimesis gravídicas que son refractarias al tratamiento o en los que hay daño hepático o renal. Cuando hablamos de daño hepático renal, pues también esto lo comparte conjuntamente con ¿quién? Con lupus, como ustedes ven acá, y con diabetes. Y con hipertensión incluso, ¿no? Con diabetes y con hipertensión. Entonces, si tengo daño de órgano blanco, puedo interrumpir la gestación ¿en qué casos? De hiperemesis, de hipertensión, de lupus, de diabetes. En esos 4 casos, si hay daño de órgano, puedo interrumpir la gestación bajo la figura de aborto terapéutico. ¿Cuándo más? Cuando hay neoplasia que requiere tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia. Y no se puede esperar al parto, ¿no? También ahí se puede interrumpir. En insuficiencia cardíaca, pero clase funcional 3-4. En una lesión neurológica severa que va a empeorar con la gestación también. Y por último, en insuficiencia respiratoria severa, ¿sí? Pero con estas condiciones, ¿no? Presión parcial de oxígeno menos de 50 milímetros de mercurio y saturación menos de 85 y que haya patología grave, ¿no? Es una insuficiencia respiratoria, también puede ser motivo de interrupción de la gestación. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue para ello? Pues normalmente inicia acá, ¿no? Tengo a la gestante que es evaluada por su médico, ya está, médico ginecobstetra. Entonces, este médico ginecobstetra va a detectar que hay alguna alteración o una posibilidad de que la vida de la gestante esté en riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer este médico ginecobstetra? Tiene que informar a su jefe de servicio. Ya está. Y este jefe de servicio lo que tiene que convocar es una junta médica, donde deben de participar por lo menos 3 ginecobstetras. Y aquí sí es importante mencionarlo porque estos procedimientos se tienen que realizar en establecimientos, en hospitales, ¿no? No se realizan en el primer nivel. Por lo tanto, si este médico ginecobstetra está en el primer nivel, tendrá que hacer la referencia a un establecimiento del tercer nivel de atención. Bien, se realiza la junta médica, por lo menos 3 ginecobstetras, y ellos deciden, ¿no? Si se interrumpe la gestación o no se interrumpe. Ya, con esa decisión, el jefe de servicio designa a uno de estos ginecólogos para que interrumpa la gestación. Y ese es todo el proceso, ¿no? ¿Qué sucede si la gestante se le niega ese derecho a la interrupción de la gestación por la evaluación de esta junta médica? En ese caso, la gestante puede requerirlo nuevamente y debe de hacer una solicitud al director del establecimiento para que se genere una nueva junta médica con otros ginecobstetras distintos a los que han participado. Bien, listo. Eso es cuando se le niega, ¿no? ¿Y qué sucede si es que al médico ginecobstetra que lo han designado para realizar el procedimiento de interrupción de la gestación no desea hacerlo? ¿Por qué no desearía hacerlo? No porque no quiere trabajar, ¿no? Sino de repente desde su punto de vista, desde su práctica religiosa, desde sus creencias, está atentando contra otra vida. Por lo tanto, él puede decidir no realizar el procedimiento, sí. Y está amparado bajo qué principio de la objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia me permite obviar el acto médico
pero la condición que debe existir es que exista otra persona igualmente capacitada como yo para poder resolver el problema. Es decir, no se puede poner en riesgo la beneficencia del paciente. Bajo esa figura de objeción de conciencia sí se puede optar por no realizar el procedimiento. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué tendría que hacerse en ese caso? Que el jefe de servicio tendría que designar a otro ginecobstetra para que pueda realizar el procedimiento. Muy bien. Listo, a continuación vamos a revisar el tema de responsabilidad médico-legal. Listo. Cuando hablamos de responsabilidad médico-legal, lo primero es definir qué es el acto médico. ¿Ya? Entonces, el acto médico se va a definir como cualquier acción que realice el médico, pero en los ámbitos preventivos, promocionales, recuperativos y rehabilitadores. ¿Ya? Las acciones del médico en estas áreas se denominan acto médico. Existen otros tipos de actos, o sea, actos no médicos, sí, se llaman actos de salud y lo realizan otros profesionales de la salud, menos el médico. Y se ha definido de esta forma justamente porque lastimosamente existen, de acuerdo a nuestra legislación, un conjunto de otras profesiones que también se denominan profesiones médicas, ¿no? Pero no son médicos. Y el tema es que cuando hay responsabilidad profesional, pues no asumen la responsabilidad como tal, ¿no? Sino que todo termina recayendo en el médico. ¿Y qué tipo de responsabilidad profesional asume el médico? Pues de varios tipos, ¿no? Responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hay que indemnizar al agraviado cuando se generan lesiones. Sí, eso es la responsabilidad civil. Se da una reparación en función de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el lucro cesante, ¿no? O sea, el dinero que se deja de ganar por estar hospitalizado, por requerir más días de tratamiento o por haber sufrido un daño, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que se va a estar improductivo, pues el médico se le podría exigir que lo reconozca. Eso se le llama lucro cesante, ¿no? Luego hay una responsabilidad penal también, en los casos que correspondan, y eso ya lo evalúa el Código Penal. Hay una responsabilidad administrativa. ¿Con quién? Con tu empleador. Entonces el médico generalmente labora o para un hospital o tal vez para una clínica, ¿no? Entonces con ellos también se genera un vínculo. Y si uno genera un daño en el paciente o practica mal su acto médico, también tiene una responsabilidad directa con este empleador, ¿no? De forma arbitraria, algunas veces hemos visto pues que separan al médico de la institución, ¿no? Y esa es pues la sanción administrativa que se les da, pero recuerden que todo debe tener un debido proceso, ¿no? Por ahí tal vez hay alguna transgresión por parte de los empleadores, que lo hemos visto incluso en el mismo estado, ¿no? En los mismos establecimientos de salud públicos que realizan estas malas prácticas. Luego hay una responsabilidad ética y eso se regula de acuerdo al Colegio Médico del Perú y su código de ética, ¿sí? Y una responsabilidad ante su salud también, ¿no? Entonces el paciente, el día que dañas a un paciente, se va con todo, ¿no? Se va a ir ¿a dónde? Te va a denunciar por la vía civil, por la vía penal, se va a ir también contra tu empleador, se va a ir al colegio médico y a su salud, se va a ir a todos lados. Entonces, ante todo esto nos enfrentamos y es parte pues de la responsabilidad profesional. Por eso, para evitar malas situaciones, lo que debemos realizar es cumplir la lex artis, ¿sí? La lex artis de la medicina. ¿Qué es la lex artis de la medicina? La buena práctica de la medicina, ¿sí? La ley del arte de la medicina, es decir, hacer bien todo el acto médico, ¿sí? Ya está. Entonces, esto que suena, o mejor dicho, que está en latín, que significa ley del arte, significa reglas que se requieren de acuerdo con el estado del saber de la ciencia médica y marcan pautas de desenvolvimiento profesional. Entonces, ¿qué quiere decir que realices una lex artis de la medicina? Que tu acto médico sea de acuerdo a guías de práctica clínica, ¿sí? Ese es un buen punto, que tengas un buen desempeño profesional, ¿sí? Si sales de este marco de la lex artis, caes en el otro lado, que es la malpraxis. Entonces la malpraxis es no cumplir la ley del arte de la medicina, no hacer
lo que se espera que haga una persona como médico en cuanto a su actuar y a su conocimiento. Entonces, esta malpraxis se puede clasificar en 4 tipos, ¿no? Vamos a tener a la impericia, que se da por realizar un acto para el cual yo no estoy capacitado. O sea, en otras palabras, realizo algo que no sé hacer, ¿ya? Eso es caer en impericia. Por ejemplo, médicos generales, ¿no? Realizando cirugías, o especialistas de otra área realizando cirugías que no son de su área, ¿no? Entonces esa es impericia, ¿no? No saber. El imprudente es el que sí sabe, pero sabiendo arriesga demasiado, ¿ya? Ponle un signo más a esto, ¿ya? El que arriesga demasiado. En cambio, el negligente es el que sabe, también sabe, pero deja de hacer algo. O sea, el error o la infracción a la ley del arte de la medicina es por dejar de hacer algo, por descuido, por omisión. Pero recuerda que partimos de un a priori. Tanto el imprudente como el negligente sí están correctamente capacitados para hacer bien el acto. En cambio, el que cae en impericia no está completamente capacitado, no tiene las competencias o las licencias para realizar el acto que ha hecho. Y por último está el de inobservancia a los reglamentos, ¿no? Que es el menosprecio a las normas, no firmar asistencia, no evolucionar, etcétera, ¿no? Ya está. Impericia, no sé. Imprudencia y negligencia, sé. Pero el imprudente arriesga mucho, el negligente más bien deja de hacer. Y la inobservancia es el que no cumple las reglas. Ahora, ¿cómo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la vida real, ¿no? Es como igual, ¿no? Manejar un carro. Si yo no sé manejar y manejo, ¿caigo en qué? En impericia, ¿ya? No sé manejar, nunca he manejado, más que en videojuegos, ¿no? Y voy, prendo el carro y salgo, como sea, ya listo. Entonces no sé, ¿no? Soy impericia, ya está. Ahora, sí sé manejar, pero voy a un exceso de velocidad, entonces ahí estoy siendo imprudente. Eso es imprudencia. Sé manejar, no estoy yendo a exceso de velocidad, pero no me pongo mi cinturón. Entonces, ¿eso qué es? Ser negligente, ¿no? No le hice revisión a mi vehículo, ¿no? Antes de salir a la pista, ¿no? Ya está, negligente. Y por último, inobservancia es no cumplir con las reglas. Por ejemplo, no llevas tu permiso, tu brevete, no llevas tu tarjeta de propiedad, tu permiso de lunas, no llevas SOAT, etc. Entonces, eso es inobservancia a reglamento. Ya está. Cuando revisemos preguntas, pues hay que preguntarnos, ¿no? Lo primero es, ¿sabe o no sabe el caso que me están preguntando? No, sí sabe, sí está capacitado. Ya, entonces, si sí sabe, digo, ¿arriesgó o dejó de hacer? Si arriesgó, imprudente; si dejó de hacer, negligencia. Con eso prácticamente sale todo, ¿no? Ya está. Entonces, en seguridad del paciente, ¿qué es lo que debemos conocer? ¿O a qué se refiere la seguridad del paciente? Son todas las normas, procedimientos, actos que se realizan en un establecimiento de salud para evitar el desenlace de un evento adverso. O sea, para no llegar al evento adverso. Todo lo que yo haga para que no ocurra este evento adverso se le va a denominar sistema de seguridad del paciente. Ahora, ¿qué es un evento adverso? El evento adverso es un daño que le ocurre al paciente. Y este daño no está relacionado a la fisiopatología de la enfermedad. Y no necesariamente el daño está producido por el médico. Puede ser cualquiera dentro de la atención del paciente. Puede ser el médico, puede ser el médico, la enfermera, la obstetriz, el tecnólogo, etc. Incluso el farmacéutico. Imagínate que te da un medicamento equivocado. Entonces, eso va a generar un daño, es un evento adverso. Puede estar todo bien, tu receta está bien, ¿no? La enfermera lo administró de forma correcta, pero el fármaco era un fármaco errado. Y eso es un error de farmacia, ¿no? Y genera un daño, evento adverso. Ya está. Entonces, no solamente es al médico, sino ahora vemos que es cualquier elemento. Y no solamente los profesionales, también puede ser el mismo sistema.
Es decir, el establecimiento de salud tenía los pisos mojados. Te resbalaste, te caes, te generas un daño, evento adverso. Como ven, no solamente son los profesionales, sino también el sistema. Te quedas atorado en el ascensor, ¿no? El ascensor se atraca, te da una crisis de ansiedad. Ya está, es un evento adverso. Un daño que no está relacionado a tu enfermedad y que ocurrió por circunstancias relacionadas a la infraestructura hospitalaria. Ya está. Entonces, todo buen sistema de seguridad del paciente va a tener barreras de seguridad. Entonces, dentro de las barreras tenemos varias. Por ejemplo, en las cirugías tenemos los correctos, ¿no? El checklist, los correctos. ¿Qué más vamos a encontrar como barreras de seguridad? Vamos a tener también el lavado de manos, ¿no? Porque las infecciones que ocurren en los pacientes también se pueden considerar eventos adversos. Vamos a tener pisos antideslizantes, ¿no? Vamos a tener las barandas en el baño. Todo eso corresponden a barreras de seguridad. Y las barreras de seguridad se van a ir vulnerando varias veces hasta que finalmente ocurre este desenlace, ¿no? El evento adverso. Entonces veamos. Las condiciones que facilitan el desenlace en un evento adverso les vamos a denominar fallas, ¿no? Las fallas activas y las fallas latentes. No quiere decir que porque existan fallas necesariamente se va a ocurrir el daño al paciente, pero sí aumentan la probabilidad. Entonces, una falla activa se refiere a, acá está, al recurso humano. Por ejemplo, el personal que está cansado, ¿no? El personal viene de una guardia y sigue trabajando, no ha tenido su descanso posguardia. O viene de otro establecimiento de salud a trabajar, ¿no? Está dobleteando, entonces está con burnout. Es un problema de recurso humano, se considera falla activa. La falla latente, ¿a qué se refiere? A un problema de la infraestructura hospitalaria. Falta de mantenimiento en los equipos, mala impresión de formatos, falta de implementación de pisos antideslizantes, de barandas, etc. Esos son fallas latentes. Que no le hayas hecho mantenimiento a tus equipos, a tus camillas, que no le has hecho mantenimiento a la infraestructura, no necesariamente va a implicar que vas a lesionar al paciente, pero sí es una condición que lo favorece, ¿no? Entonces se juntan las fallas activas más las fallas latentes y se genera el error. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de error, aquí necesariamente este error corresponde ¿a quién? Al recurso humano. Ya está. El error no siempre termina en evento adverso. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, haces mal la receta, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál puede ser un error? Que cuando haces la receta no preguntas por las alergias del paciente, ¿ok? Y das tu receta, pero el paciente felizmente no era alérgico a lo que le recetaste. No va a ocurrir ningún daño, ¿no? Pero una vez que ocurre el error, pues la probabilidad de que se genere el evento adverso aumenta aún más, ¿sí? Aumenta más. Y el error es del recurso humano. No necesariamente todo error termina en evento adverso, ni tampoco el evento adverso es generado solamente por el error. Ya tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa si el daño que ocurre en el paciente es muy grave? Si el daño es muy grave, entonces ya no se llama evento adverso, sino que toma otro nombre. Se le denomina evento centinela. Entonces, perdón. Ahí puse un ejemplo, ¿no? De la caída del paciente por piso mojado. Pero el evento adverso grave se le va a denominar evento centinela. ¿Y cuándo yo diré que es un evento adverso grave o evento centinela? Cuando ha producido una discapacidad permanente o el fallecimiento de la persona. ¿Ya? Si es discapacidad permanente o fallece, es evento centinela. ¿Ok?